Hola a todos mis queridos seguidores, aquí trayéndoles un nuevo capítulo de este interesante fanfic de Fate. No olviden en agradecerle al autor Orinal Rinaru por crear esta historia. No olviden en dejar su like junto a un comentario de qué les pareció. Ahora sí comencemos con el video. Descarga de responsabilidad, Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Dark Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento o similar. Capítulo 6. Vuelta a clases. Shirou se encontraba con Kiritsugu en el auto que éste había arrendado. Él estaba acariciando a PM, que se encontraba durmiendo en su regazo. Había pasado casi una semana desde toda la operación en Aylesbury y, afortunadamente, su padre lo había sacado de ahí antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Él había permanecido en el apartamento que compartía con Kiritsugu durante toda la semana junto con PM. Kiritsugu no quería que Shirou saliera sabiendo lo agitado que estaba el mundo iluminado por la luna después de que los rumores se extendieron. Además, Shirou estaba preocupada, a Abelan se le había acabado el mana en medio de la curación del último ataque que recibió de Altrouge. Ella dijo que una especie de hoja salió desde su cuerpo y sellaron sus heridas. Pero, cuando se despertó, sus heridas habían sanado y no había rastro de dichas hojas. Obviamente, esto era obra de Altrouge, pero él no podía evitar preocuparse al saber que estuvo inconsciente con la princesa del eclipse, pudiendo ésta hacer lo que quisiera con su cuerpo. Kiritsugu prendió la radio. En la emisora estaba informando acerca de varias noticias. La primera noticia era una declaración de la prestigiosa familia Arbey, donde explicaban lo peligroso que podía llegar a ser la Moon Sal y como todavía no sabían cómo utilizarla de forma adecuada, pero aseguraban que ya tenían un equipo especializado trabajando en ello. La segunda noticia era algo preocupante, sobre todo porque ahora él conocía el inevitable destino del mundo. En Sudamérica, hace varias décadas, se había descubierto a un ser realmente aterrador. Nadie sabía exactamente qué era, así que decidió llamarlo Aristóteles ORT. Hasta ahora parecía estar invernando y solo atacaba a aquello que lo atacara. Todo ataque contra este había fallado, pero la humanidad estaba preparando una nueva serie de soldados que podrían combatir contra este ser, por si, en el peor de los casos, llegara a despertar. Esto lo preocupó por dos razones. La primera era porque, para crear a estos supuestos nuevos guerreros, se estaba experimentando con una sustancia llamada Grain. Esta era una partícula tóxica que se había descubierto en el año 1970, y que se estaba expandiendo alrededor del mundo. Para Shirou esto era ridículo, usar una sustancia que estaba matando a la humanidad y que ni siquiera sabían cómo detener. ¿A quién se le ocurrió que también podía ser un arma para matar a una forma de vida totalmente desconocida? Sea como fuere, el pelirrojo solo rogaba que no despertaran a ORT antes de tiempo, porque, en el mundo iluminado por la luna, se sabía bien su verdadera naturaleza, el último de Mercurio, y un apóstol muerto miembro de los 27, tipo Mercurio. Afortunadamente, la partícula de Grain todavía era muy complicada de contener, así que los investigadores tardarían años en poder experimentar con esto. Y además, les llevaría mucho más tiempo realizando experimentos en humanos, o al menos, eso habían dicho. La última noticia, antes de que llegaran a su dormitorio, parecía ser más esperanzadora, pero no era más que una panacea. En el caso de que la degradación del planeta fuera totalmente irreversible, y que no se descubriera cómo usar la Moon Sal a tiempo, se había iniciado un plan para la colonización de la Luna. Pero esto no era más que un parche ante la herida. No solucionaría el problema, simplemente lo evadiría. ¿Estás seguro de que puedes ir solo?, preguntó el autónomo mientras detenía el auto enfrente del dormitorio. El pelirrojo sonoro. Claro, no es mi primer día, ¿recuerdas? Kiritsugu frunció el ceño. Sí lo es. Ya no te verán como Muramasa Shirou, te verás como Emiya Shirou, el heredero de los Emiya, hijo del asesino de magos y de Emiya Norikata, quien recibió una designación de sellado. Lo sé, tranquilo, estoy preparado. ¿Seguro? Shirou asintió. En ese caso, 10 un buen año, dijo el autónomo sonriendo levemente. Shirou también se alista. Igual viejo.
Asegúrate de no meterte en nada muy peligroso, o, en el caso de que lo hagas, asegúrate de llevarme. Kiritsugu se despidió agitando la mano antes de montarse en el auto y partir. Shirou se dio la vuelta, ahí estaba su nuevo dormitorio, el dormitorio principal de la Facultad de Creación, el dormitorio Baluai. Esto fue un regalo de Lord Balualeta debido a sus acciones en Aylesbury. Dentro de este, Shirou también poseía una habitación privada, además, esta era mucho más grande y preparada que la anterior. El pelirrojo entró en el elegante edificio y habló con la secretaria para informarle de su llegada. Ella ascendió y le dio una llave para que pudiera entrar a su habitación, no sin antes advertirle que la reina de la torre le estaba esperando en su oficina en 2 horas. El aprendiz de mago ascendiendo y le agradeció. Él subió a su cuarto y quedó impresionado con las nuevas comodidades que éste le ofrecía, incluido su propio cuarto de baño. Además de todo esto, también se le había dado un mejor espacio de trabajo dentro de las instalaciones de la Facultad de Creación. Pero aún así, él prefería forjar con tranquilidad en su habitación, sobre todo porque en la torre del reloj todos parecían buitres al acecho de robar cualquier investigación, reliquia, o cualquier otra cosa que les permitiera avanzar en sus propias investigaciones, así que, sin esperar, él preparó el ritual, aunque esto le llevó varios minutos. Creación de territorio, el taller de Muramasa. Cuando este quedó listo, Shirou se dispuso a descansar. Él observará su horario, a partir de su segundo año no solo tendría clases obligatorias, también tendría clases optativas. En su caso, él había elegido estudiar sobre las runas, pues él creía que era el único tipo de hechicería que podía utilizar sin mucha dificultad, además del refuerzo y Degradation Art, aunque, desgraciadamente, las runas no eran muy populares dentro de la torre, también había planeado entrar en las clases de maldiciones. No porque pudiera utilizarlas, sino porque Muramasa podía crear espadas malditas, así que él quería saber tanto como le fuera posible sobre estas. Todavía quedaba 1 hora y media antes de su reunión con la reina. Él planeaba esperar hasta que llegara la hora, pero... Toc. Toc. Shirou fue hasta la puerta y la abrió. ¿Rin? La heredera de los Tosaka se encontraba en la entrada. Veo que realmente cambiaste de dormitorio, Shirou-kun, entonces, ¿me invitas a pasar? Ah, claro. Abriendo la puerta, Shirou permitió la entrada de su compañera. ¿Cómo ha estado todo por aquí en los últimos 2 meses? Relativamente tranquilo, como siempre, dijo ella sentándose en uno de los muebles del cuarto. Alianzas, confabulaciones y traiciones, entonces. Lo normal en la torre. Aunque, gracias a cierto chico que fingió ser un don nadie, y resultó que no lo era, y que además terminó yendo a una gran operación conjunta entre la asociación y la iglesia, matando a un hijo de un candidato a miembro de los 27 y, logrando sobrevivir a un combate contra la princesa mestiza de los apóstoles, pues... Ya te imaginarás cómo está la situación. ¿Muchos ojos sobre mí?, preguntó el chico preocupado. Ella se mostró muy seria. Estás en una posición muy delicada, Shirou-kun. Ya veo. Entonces, ¿qué esperas? Comienza a explicarte. Bien, ponte cómodo, porque esto puede ser un poco largo. Ella asintió. Shirou le contó cómo quedó huérfano, cómo fue encontrado por Kiritsugu, cómo conoció a Muramasa y, de esta manera, cómo se convirtió en su aprendiz. Él evitó las partes más privadas, como el plan conjunto de él y su padre para rescatar a su hermana. También le contó sobre Caliburn y lo sucedido en Aylesbury, ocultando todo lo que habló con Altrouge sobre el destino del mundo y cómo ella había prometido ayudar a crear la espada definitiva. Eso es realmente una larga historia, pero, al menos comprendo muchas más cosas gracias a esta, dijo la Magus después de reflexionar un poco. ¿A qué te refieres?, preguntó confundido el pelirrojo. No me malentiendas, Shirou-kun, estaba enojada de que me hubieras mentido, pero, si yo hubiera estado en tu caso, hubiera hecho lo mismo. ¿En serio? Ella ascendió. Por supuesto. Venir aquí como Emilia Shirou es igual a pedir que alguien te elimine rápidamente, literalmente, era poco probable que terminaras el primer año.
La decisión de tu padre fue la correcta. Supongo que sí. No obstante, una cosa no cambia la otra, lo sabes, ¿verdad? Él ascendió. ¿Quieres una compensación, verdad? Ella asintiendo con una sonrisa. Lamentándolo mucho, no hay gran cosa que pueda darte. En ese momento, Zirou abrió los ojos. Espera, Rin. ¿No pedirás a Neocaliburn, o sí? Bueno, por un momento lo pensé, dijo ella susurrando. Rin. Tranquilo, como te dije hace tiempo, mi hechicería no requiere de armas, y aunque puedo defenderme en combates cuerpo a cuerpo, nunca he utilizado una espada. Sin embargo, dijo el pelirrojo sabiendo que habría un pero. Rin molesta. ¿Recuerdas cuando te ofreciste a forjarme algo? Zirou asintió. Pues quiero que me forjes algo. Esto despertó la curiosidad del joven herrero. ¿Qué? Rin sacó algo de su bolsa. Esto. Zirou lo analizó y vio que eran unos planos. ¿Esto es una espada? Ella ascendió. Se le conoce como la espada enjollada Selrech. Espera, Rin, esto está muy lejos de mi nivel actual. Ella lo miró confundida. ¿De qué hablas? ¿Reformaste a Caliburn, no es así? Eres un prodigio sin ninguna duda, esto no debería ser ningún problema. Zirou negó fervientemente con la cabeza. Creo que estás malentendiendo algunas cosas. Para empezar, reformar y forjar desde cero no son la misma cosa, el segundo requiere de mucho más trabajo. Segundo, cuando reformé a Caliburn, tuve la ventaja de poder usar el análisis estructural, sé cómo se creó originalmente, y lo que hice fue copiar el método, incluyendo algunas alteraciones. ¿Y no puedes usar el análisis estructural en los planos? El pelirrojo empresarial. No, al menos yo no puedo. Para mí solo funciona en estructuras ya creadas, necesito ver lo que estoy analizando si quiero que funcione, no basta con unos planos. Zirou continuó intentando disuadir a la Magus. Tercero, desde que obtuve los fragmentos, estuve durante casi 2 semanas intentando reformarla, fallando miserablemente, y solo lo logré en el último momento del último día, justo antes de tener que ir al ritual. El pelirrojo suspiró derrotado. Y cuarto, mis manos y brazos quedaron destrozados después de que la reformé. Probablemente me desgarré algún ligamento mientras lo hacía, aunque nunca lo revisé, pero tuve que usar lágrimas de fénix para curarme. Y con todo y eso, todavía creo que algo superior a mí estuvo ayudándome a reforjarla, porque realmente estaba lejos de mi nivel, la única razón por la que lo intenté fue por el ritual. Ella sospechó algo derrotada. Supongo que fue algo demasiado codicioso de mi parte, ¿verdad? Zirou asintiendo. No soy un prodigio como dados. A diferencia de ti, no soy un promedio, como lo eres tú que puedes usar los 5 elementos, de hecho, ni siquiera puedo usar la hechicería elemental más básica sin que me cueste mucho trabajo, y tampoco puedo lanzar maldiciones. Mis circuitos mágicos son normales en el mejor de los casos y, si soy sincero, ni siquiera podría usar la hechicería de los semillas si no tuviera la cresta. Lo mejor que puedes decir de mí es que soy alguien que solo tiene talento en una única área, no puedo ir más allá. Lo entiendo. Solo me emocioné porque, si lográbamos recrearla, tal vez el viejo Marsal me aceptaría como su aprendiz, dijo ella comprendiendo la situación y sintiéndose algo halagada por las palabras del chico. Yo no dije que no pudiéramos. Preguntó ella confundida. Dije que estaba lejos de mi nivel actual, pero, Zirou sonriendo. Como herrero, mi único orgullo son mis espadas. Así que, si trabajamos juntos, HMM. Tal vez en algunos años, podríamos crear un prototipo que funcione. Aunque no te prometo nada. La chica parecía querer saltar de alegría y abrazar al chico, pero, como digna heredera de los Tosaka, ella, con una gran sonrisa, estiró su mano. Es un placer volver a trabajar contigo, Zirou-kun. Solo llámame Zirou. Después de todo, vamos a trabajar en un proyecto que, probablemente, tomará años, así que Zirou es mejor. Te he estado llamando Rin desde hace un año, a fin de cuentas.
Estirando su mano, Zirou sujetó la suya. Así que será un placer, Rin. Ella ascendió. Por cierto, Zirou, necesito hablar contigo sobre algo. Esto atrae la atención del chico, pero, lamentablemente. ¿Tienes que ser ahora? Es que se me hace tarde, dijo él al ver la hora. ¿Tarde? ¿A dónde vas? La reina me pidió. Esto confundió y sorprendió a la chica. ¿Por qué? ¿Te metiste en algún tipo de problema? No, probablemente se deba a la devolución de la cresta de los Semilla. Se supone que se estuvo discutiendo durante esta semana en el Grand Row. Zirou tomó sus espadas, junto con el Black Barrow, y se dispuso a salir de la habitación, dejando a Fou dentro de esta con una buena ración de comida. Ella ascendió. Entonces será mejor que te apresures, la reina no es conocida por ser tolerante. Hablaremos más tarde. El chico asentándose. Gracias. Nos vemos mañana entonces, dijo ella saliendo del cuarto junto con él. Mañana, dijo él bajando la mirada. ¿Preocupado? Sí. No sé cómo me tratarán los demás, y tampoco sé cómo hablar con Nubia. La mención de la heredera Edelfel agrió la mirada de Rin, pero al ver la mirada preocupada del chico, decidió darle un consejo. Probablemente, ella intentará alejarte, tratará de verte como a un miembro de una familia rival. ¿Quieres un consejo? Me ayudaría bastante. Acéptalo. Dijo él sin entender. Acepta que eres el hijo del asesino de Magus y que ella no puede simplemente olvidar todo lo que vuestras familias han pasado. ¿Y entonces? Ella frunció el ceño. No puedo darte todas las respuestas. Suspirando, él le agradeció. Entiendo, gracias Rin. De nada. Rin señaló la dirección del edificio principal de la torre. Ahora vete rápido, no quiero pensar qué te pasará si haces enojar a la reina. Con esto, ambos se separaron. Zirou corrió hacia Mistile siendo tentado múltiples veces en usar la hechicería de manipulación temporal para llegar rápido a su destino, si no fuera claro, porque, cada vez que la usaba, terminaba sufriendo el rebote. Él llegó al edificio principal de la Torre del Reloj, no le importó las múltiples miradas que le estaban dando, repletas de emociones desde el odio hasta el asombro, y se dirigió hacia el despacho de la reina. Disculpe, soy Emilia Zirou, la reina te está esperando, entra rápido, dijo la secretaria. Él acepté. Gracias. El pelirrojo entró a la oficina y realmente no podía creer lo que veía. La habitación estaba agrandada usando hechicería y repleta de estantes, junto con artefactos que él no podía entender, y muebles extremadamente caros. Al fondo de este, detrás de un elegante escritorio, se encontraba la reina de la torre. Ella vestía un atuendo similar al que llevaba cuando la vio por primera vez. Emilia. Señor Bartomeloy. Ella entrecerró sus ojos, analizándolo. Por un momento, su mirada se detuvo en Neocalibur. ¿Esa es la espada que utilizaste para herir a la princesa del eclipse? El pelirrojo asiente. Muéstramela. Zirou la desenvainó y se la mostró, ocultando el lado de la hoja que contenía las escrituras. ¿Cómo se llama? Eso es un secreto, señor. Ella le miró como un águila miraría a un ratón. Sabes que depende de mí si la cresta de los Semilla te es de vuelta, ¿verdad? Él ascendió. Perder, pero las familias tienen que proteger sus misterios, de otra forma, pierden su valor. ¿No lo cree así, Lord Bartholomew? Lorelei cruzó sus brazos. Al menos piensas como un verdadero mago, a diferencia del hereje de tu padre. Debido a mis limitaciones, nunca será un mago decente, pero hago lo que puedo. Ella ascendió. Como debes saber, hace unos días se llevó a cabo el Grand Row para decidir varias cosas, entre estas, si la cresta de los Semilla te debe ser devuelta. Sí, estoy enterado. Sorprendentemente, hubo varios lores a tu favor, Lord Paloaleta, Lord Trambello y, sorpresivamente, Lord del Mayor. Aunque, por supuesto, también hubo lores en contra,
como Lord Sofiery, que acusó a tu padre de ser un hereje. Ciro asintiendo. Me lo esperaba. Mi padre mató a su hija, según tengo entendido. Ella ascendió. Aunque ella murió en medio de una guerra preestablecida entre magos, así que no debería tener derecho a quejarse. Aunque, si fuera tú, iría con cuidado. Mientras ella hablaba, también ordenaba algunos documentos. Por supuesto, también hubo lores que se abstuvieron de dar votos a favor o en contra. Considerando que me llamó aquí, en vez de simplemente enviar a alguien, ¿puedo suponer que usted tiene el voto definitivo, mi señor? La reina hesitante. Por supuesto, mis decisiones solo pueden contrarrestarse si las otras dos facciones actúan en conjunto o si el director decide intervenir. Así que, ¿cuál es su veredicto? La mitad, dijo ella mientras terminaba de organizar sus documentos. Luego, ella lo miró fijamente. La cresta de los Semilla es muy peligrosa, gracias a tu abuelo, así que recibirás la mitad ahora y, dependiendo de tus logros y de cómo yo lo vea, tal vez recibas la otra mitad cuando termine el año. Si cumples con mis expectativas. Agradezco con creces su voto a favor, dijo él inclinándose. Eres un experimento interesante, Emilia. ¿Experimento? Ella ascendió. Aunque tu abuelo fue un genio y recibió una designación de sellado para condecorarlo, ambos sabemos lo que realmente era. Tu padre, por otro lado, es directamente un hereje. A través de ti, estoy comprobando si una familia de herejes puede convertirse en una familia decente, siempre y cuando tengan al heredero adecuado. Lorelei sonriendo. Soy la decana del departamento de política, para mí este es un experimento interesante. No me engañes, Emilia. Pasado mañana, por la tarde, podrás recuperar la mitad de la cresta. Entiendo, muchas gracias Lord Bartholomew, dijo él, inclinándose una vez más. Ahora, retírate. Él se movió y procedió a salir de su despacho. El pelirrojo caminó por los pasillos, de nuevo, el chico ignoró las miradas, así como los susurros, y procedió a salir del edificio principal hasta llegar a la parte más externa de las instalaciones principales de la torre. Caminando por las calles de la ciudad universitaria, ahí la vio. Lubia. Pensó él mientras veía a la heredera Edelfelt dirigirse hacia una limusina. Él pensó en llamar su atención, pero sabía que era probable que ella le ignorase. Así que él caminó rápidamente hacia la chica, intentando hacer el menor ruido posible. Su mayordomo lo vio, pero él le rogó con la mirada que le dejara alcanzarla. El viejo hombre pareció comprender su mirada y, afortunadamente, se mostró lo suficientemente comprensivo como para permitirle alcanzarla. Así que le sujetó la mano. Exclamó la chica al sentir que alguien había agarrado su brazo. Ella se giró y, al ver quién era la persona que le estaba sujetando, ella entrecerró los ojos. Emilia, por favor, suelta mi mano. Al ver su tono de voz áspero, y el hecho de que ella lo llamaba Emilia y no Cero, él fácilmente pudo ver que lo que había creído terminó siendo verdad. Perdóneme, Lady Edelfelt, dijo el chico retirando su mano. No tengo nada de qué hablar contigo, Emilia. Pero yo sí, Lady Edelfelt. Ella lo miró confundida. Si estás hablando del ocultamiento de tu linaje, entonces no tengo nada que decir con respecto a eso, salvo que fue una buena jugada. Me halaga, señora, pero espero que lo que voy a proponerle le parezca una jugada aún mejor. ¿A qué te refieres?, dijo ella mostrándose cautelosa. Le propongo una alianza, Lady Edelfelt. ¿Disculpa? Se mostró ella extrañada. Él intentó explicarse. Sé que nuestras familias han tenido roces en el pasado debido a nuestro mutuo campo de trabajo. Pero, después de conocerla durante un año, me decidió a terminar con esto, por eso le propongo una alianza. Ella le miró fijamente. Son grandes declaraciones, pero son exactamente solo eso, palabras, Muramasa. Nunca le mentí sobre mi linaje, Lady Edelfelt. Simplemente no podía revelar mi otro linaje en ese entonces. A diferencia de usted, no era capaz de defenderme en el caso de que alguien viniera por mi cabeza. Ella entrecerró sus ojos.
Los rumores sobre tu actuación en Aylesbury dicen lo contrario. Me sobreestima, señora. Los rumores exageran siempre las cosas. Mi padre estuvo a mi lado y apenas salí con vida de aquel infierno. Tuve a la suerte de mi lado y solo fui capaz de lograr todo lo que hice gracias a, en parte, el año que estudié junto a usted y los demás. Para demostrarle sus intenciones, él incluso fue más allá. Y, si aún así duda de mis intenciones, estoy dispuesto a firmar un Hayes. ¿Un Hayes? Lluvia lo pensó durante algunos instantes. Finalmente, ella suspiró al ver la mirada decidida del chico. Bien, ya que pareces ser realmente serio con esto, estoy dispuesto a negociar y darte una oportunidad. Te informaré de la fecha en la que nos reuniremos para discutir las cláusulas más tarde. Antes de retirarse, ella se despidió. Nos vemos mañana, Muramasa. Él suena levemente. Pasará mucho tiempo para que vuelvas a llamarme Cero, ¿verdad? Antes de cerrar la puerta de su auto, Lluvia le respondió con una leve y efímera sonrisa. Esfuérzate. Dicho esto, ella lo partió. Bueno, eso salió mejor de lo que esperabas, habló su ancestro. El pelirrojo avanzando. Debo agradecerle a Rin otra vez. Su ancestro rió. Como sigas debiéndole favores, terminarás volviéndote su mayordomo o algo así. Prefiero no pensar en lo que me haría hacer de ser ese el caso. Cyril suspiró. ¿Estás cansado? Él ascendió. He vivido aquí durante un año y todavía no me acostumbro a todo esto de los nobles y los modales, ya todo ese tipo de cosas. Lo entiendo. Yo me mudé a una zona recóndita de Ise por eso. Y, al final, terminé mi vida en una montaña, viviendo tranquilo. Suena bien. Dicho esto, los dos herreros partieron de vuelta a su dormitorio. Lo que encontraron allí, aunque en cierta manera se lo esperaban, no esperaban que fuera tan pronto. Fo, ya llegué. Tardaste bastante, ¿sabes? Ahí, sentada en uno de sus muebles, estaba la princesa del eclipse, junto con Fo en sus piernas. Aal Trouge, ¿eres tú? ¿Realmente viniste? Ella lo miró como si estuviera diciendo incongruencias. Te dije que te ayudaría, ¿no es así? ¿Cómo lo haré si no estoy a tu lado? Pero, ¿cómo viniste aquí? ¿Las barreras delimitadoras? Los campos acotados. ¿Cómo hiciste para escabullirte y traspasar todo eso sin armar un escándalo? Ella esbozó una sonrisa. Yo repito. Te lo dije, ¿no es así? Simplemente tuve que hablar con el viejo Kaleido. Esto sorprendió a Ciro. ¿Caleidoscopio? ¿Cómo lo convenciste? No, más importante, ¿cómo es que Bartomeloy no está intentando cortarte la cabeza o algo así? ¿Qué acaso no ves algo diferente, Ciro? Sí, claro. Cambiaste bastante, ¿verdad? La razón por la que Ciro estaba tan sorprendida no era solo porque ella había aparecido de la nada, sino también por su cambio de aspecto. Ella parecía mucho mayor a como él la había conocido, de hecho, tal vez un poco mayor que él. Su cambio de apariencia fue lo suficientemente grande para que él dudara de si era la misma persona, y, a sus ojos, ella se había vuelto mucho más hermosa, una belleza de clase alta. Ella suena pícaramente. ¿Y bien, cómo me veo? ¿O acaso mi belleza te ha dejado sin palabras? Por un momento, él se quedó mudo. ¿Qué debía decir? Que era hermosa, atractiva, que se veía bien. Al final, para que su mente no hiciera cortocircuito, él simplemente dijo: te ves increíble. Pero ese vestido, tal vez haga que te reconozcan con mayor facilidad. Ella molesta. Jackpot, no es el mejor halago, pero te atreveré un punto. Cambié mi apariencia para evitar que me reconozcan, aunque mantuve la base intacta, nunca me ha gustado modificarla tanto. En cuanto al vestido, aquí todos creen que seguimos en la época victoriana, de hecho, creo que tú desentonas más que yo con tu ropa actual. Ese supongo, te gusta mucho esa frase, ¿no es así? Al Trouge avanzando. Se la he escuchado mucho decir a Enhance. ¿Otro de los 27? Sí, aunque puede que sea degradado pronto,
hay rumores que dicen que está cazando a otros apóstoles muertos. Él es un apóstol muerto con cabello blanco y es bastante joven en apariencia, tiene una gran espada con una calavera y una pistola, y también viste con un abrigo rojo. Es bastante divertido en comparación con los demás. El aprendiz del mago ascendiendo. Ya veo, pero aún no me ha dicho cómo logras llegar hasta aquí. No pueden identificarme con facilidad. No pueden percibirme como lo hacen con los demás apóstoles muertos, gracias a la otra mitad de mi ser, como cuando intentaste olerme. Además, lo único que se sabe sobre mí en las últimas décadas es que tengo una apariencia de una chica de 14 años de edad, cosa que, con mi cambio de apariencia, ya no importa. Altrouge tomó su vestido y dio un giro para mostrar su nuevo aspecto. ¿Realmente puedes cambiar tu aspecto a voluntad?, preguntó el chico curioso. Ella negoció con la cabeza. No, a diferencia de los otros apóstoles, no puedo moverme recreando mi cuerpo a voluntad. Pero, mientras mantenga mi apariencia base, puedo modificarla según mis deseos. Al ver que se habían vuelto a ir por las ramas, Altrouge volvió al tema principal. Sobre cómo convencí a Kaleido, pues. No lo necesité, dijo ella sonriendo. ¿A qué te refieres? Él es uno de los magos Marsal, junto con la reina. Es imposible que te hubiera dejado hacer lo que quisieras. Ella ascendió. Sí, lo es. Pero también es un apóstol con más de 1 milenio de antigüedad. En el momento en que le dije que quería que me ayudara a pasearme por aquí porque me interesa en un humano, dijo algo como, claro, parece interesante. Zirou no se lo podía creer, ¿era el mago Marshall tan irresponsable? Así que, desde hoy, soy Crimson Rouge, la aprendiz del mago, Emilia Zirou, que pudo traerme gracias al patrocinio y recomendación de Lord Valoaleta. Con ese nombre estarás pidiendo a Bartomeloy que te asesine. Ella suena pícaramente, como si no le importara en lo absoluto. Primero tendrá que demostrar que soy realmente yo incluso si lo hace, ya quiero verla intentarlo. Oh Dios, creo que empiezo a entender lo que siente el maestro cuando tiene que lidiar con Flad. Pensó el pelirrojo con una ligera jaqueca. Por cierto, dijiste que me ayudarás a crear la espada definitiva, ¿cómo lo harás? Te ayudaré a desarrollar tu canica de realidad. Él la miró confundida. Dijiste que tenía uno, pero nunca he tenido conciencia de esto. Además, las canicas de realidad son los tabús de los tabúes, tener uno es directamente obtener un boleto a una designación de sellado. Entonces, simplemente, que no te descubran. Es fácil decirlo, al ver lo tarde que era, Zirou se dispuso a preparar la cena. ¿Crees que me ayudará a poseer una canica de realidad? Ella ascendió. Oh sí. Si lo que vi cuando firmamos el contrato es cierto, entonces tu canica de realidad será tu mejor arma. Eso detuvo al chico. ¿Contrato? ¿Qué contrato? Oh bueno, estabas medio muerto cuando te saqué del pueblo, así que tuve que crear un contrato entre los dos para poder mantenerte con vida. No recuerdo haber firmado ningún contrato. La chica comenzó a silbar. Bueno, tú sabes, si alguien mueve tu mano mientras estás inconsciente, también cuenta, ¿sabes? Esto provocó cierto tic nervioso en el chico. Además, ¿qué implica el contrato? Ella molesta. Lo sabrás con el tiempo. El chico suspiró, sabía que no había forma de que él pudiera hacer que ella cambiara de opinión. Zirou sirvió la cena para los tres y decidió intentar seguir con la conversación. Cuando hablamos en la cueva, me dijiste sobre los Aristóteles, la caja y la estrella. Ella ascendió. Vaya, esto está extraordinariamente bueno, tal vez no necesite sorber sangre por un rato. De nada, respondió Zirou aceptando el cumplido mientras seguía con la conversación. He llegado a entender que los Aristóteles y los últimos son la misma cosa, ¿no es así? Ella volvió a asentir. Son 8 Aristóteles en total, según lo que sabemos. Uno de ellos ya está en la Tierra. ORT. Así es. Esto es una ventaja. Él la miró confundida. ¿A qué te refieres? Si todos los últimos atacaran al mismo tiempo, no habría forma de ganar,
pero el hecho de que ORT haya llegado mucho antes significa que no vendrán todos juntos. Aún así, el simple hecho de enfrentarse a un solo último es un reto casi imposible. Son monstruos con la capacidad de destruir las civilizaciones de mundos enteros, tal vez incluso al mundo en sí mismo. Sí. Pero todo enemigo tiene una debilidad, los últimos no deben ser la excepción. Simplemente, son tan poderosos que nadie se las ha encontrado. Él ascendió. ¿Y la estrella? ¿Y la caja? Cuando me refiero a la caja, hablo de la caja de Pandora, ¿recuerdas el mito? Sí. Disfrutando de la comida, ella continuó con la explicación. El mito fue contado incorrectamente. La caja fue abierta y fue cerrada antes de que lo último saliera. Hablas de Elpis, en el mito griego, es el espíritu de la esperanza. Así es. Los hombres creyeron que, al mantener a la esperanza encerrada, siempre la tendrían con ellos. Pero eso fue un error. Al mantenerla encerrada, dejaron que infinitos machos vagaran por el mundo, sellando el destino del hombre, sin que nada los detuviera. ¿Y Pandora, qué pasó con ella? Zeus estaba enojado porque Pandora no abría la caja gracias a la advertencia de Prometeo, así que la maldijo con la inmortalidad hasta que la abriera. Una vez que la abrió, se volvió, relativamente, mortal, a fin de cuentas, era una creación de los dioses. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, intentó volver a abrir la caja, sin embargo, los humanos lo evitaron creyendo que, si la caja se abría por segunda vez, perderían a la esperanza. Así, Pandora murió sin poder volver a abrir la caja, aunque vivió una vida extremadamente larga. Siendo la única llave de la caja, al final, no pudo hacer otra cosa que encomendarle su deseo a una familia de mago desconocida. Y la esperanza fue encerrada en una prisión por toda la eternidad, los males poblaron el mundo, y ahora estamos aquí. ¿Eso es lo que quieres decir? Ella ascendió. Sorbo. Sobre la estrella, se llama Belver. Carlomagno descubrió un mural donde se mostraban dibujos de cómo se veía, aunque quien los hizo no está del todo claro. Para resumir, Belver es una amenaza alienígena que aparece dentro de la Vía Láctea cada 14.000 años. Su propósito es destruir todas las civilizaciones inteligentes a su paso. Eso es una locura, dijo el chico incrédulo. Ahora entiendes por qué te dije que tenemos al destino en nuestro contra. Ahora que sabes toda la historia, ¿te rendirás? Preguntó ella tan seria como cuando habían hablado por primera vez sobre el tema. No, no lo haré. ¿De qué rendiremos? Si lo hacemos, simplemente, todos moriremos. Incluso si es inútil, prefiero seguir intentando buscar una solución que me quede sentado sin hacer nada. Ella molesta. La testarudez no está mal algunas veces. Será mejor que nos vayamos a dormir. Mañana empiezan las clases y será un largo y duro día. Convenido. Zirou caminó hasta su cama y se dio cuenta de un pequeño problema. ¿Qué sucede? ¿Por qué te detienes? Solo hay una cama, dijo el chico recordando que, originalmente, era una habitación para una sola persona. No veo el problema. Supongo que tienes razón. Toma la cama, yo usaré el sofá. Pero antes de que él pudiera retirarse, la princesa lo arrojó a la cama. Aaltrouje, ¿qué haces? Si duermes mal, afectará tu rendimiento. La cama es lo suficientemente grande para ambos. Puede que parezca de tu edad, pero tengo siglos, ¿recuerdas? Precisamente por eso te estoy dejando la cama. Ella se rió y, burlándose, dijo. Oh, tranquilo, tal vez en algunos años más, pero si quisiera comerte ahora, no sería en ese sentido. ¿Cómo demonios ella puede pasar de ser una niña inocente a una mujer madura en cuestión de segundos? Pensó preocupado por el pelirrojo. No sé, siempre me han dicho que soy algo inestable. ¿Me leíste la mente? Preguntó preocupado. No exactamente, es parte de nuestro contrato. Sonrió ella. Intranquilo, el chico susurró. Siento que no gano nada con este contrato. O lo haces, simplemente todavía no lo sabes. Luego, ella sonriendo macabramente.
Por cierto, cuando pensabaste en hacer eso, dos chicas aparecieron fugazmente en tu mente. Por favor, para. Me pusiste a mí de primera, así que tienes buen gusto, no lo voy a negar. Altrouge. La princesa del eclipse se echó a reír. Perdón, es divertido molestarte. Si me haces el desayuno, pararé. Y así vuelve a su forma infantil. Cansado y sabiendo que no iba a ganar contra la mujer que tenía delante, él decidió simplemente irse a dormir. A la mañana siguiente. En el patio del dormitorio. Estás siendo muy rígido, dijo su ancestro. Entiendo, ¿así es mejor? Algo. Zirou se encontró en su entrenamiento matutino con su ancestro. Él estaba blandiendo la muramasa, intentando mejorar su técnica. Separa más los pies, dijo la voz de su maestra y, al mismo tiempo, su aprendiz. Así que, mejor. Altrouge no era la más grande partidaria de usar espadas, pero, durante su largo periodo de vida, se había enfrentado a varios espadachines y tenía a 2 caballeros bajo su mando. Así que podía señalarle sus defectos al pelirrojo. De esta forma, con los consejos de ambos maestros, Zirou continuó blandiendo su espada durante unas horas más. Si eres un herrero, ¿por qué blandes una espada? Ambos caminaban hacia el edificio principal de la Torre del Reloj. El abuelo no es solo un gran herrero, también es un gran espadachín. ¿En serio?, preguntó Altrouge curiosa. No soy tan increíble, pero llegué al punto donde fui capaz de cortar incluso la causalidad. El niño será quien empuñe la última espada, es por eso que tiene que convertirse en un espadachín decente. Eso es impresionante, aunque a Zirou todavía le falta bastante para llegar a tener ese nivel. Él asintió. En este momento, ellos caminaban por el área exterior de la Torre del Reloj. Zirou, preguntó Altrouge telepáticamente. Por cierto, usa tus pensamientos para responderme. ¿Esto también es parte del contrato? Ella ascendió. ¿Por qué hay personas que te miran de ese modo? Lo entendería si supieran quién soy, pero no es por ti, es por mi padre. Él es, como decirlo, bueno, digamos que es como en Hans, en el sentido de que va por ahí cazando magos. Ella tocó sus manos en un sentido de entender a lo que él se refería. ¿También va por ahí en moto con armas y le gusta el helado de fresa y la pizza? Zirou sacudió la cabeza rápidamente. No. Solo son iguales en la parte donde cazan a los de su misma especie. Ya entiendo, por cierto, ¿a dónde vamos ahora? A mi clase de fundamentos generales, ¿no te aburrirás yendo conmigo? Ella negoció con la cabeza. Todo lo contrario, siempre he querido ver cómo es la Torre del Reloj, también la Santa Iglesia, pero ahí no tengo contactos. Vives al límite. Ninguno de los dos se dio cuenta que la gente ya no los veía de forma extraña por quienes eran. En cambio, los miraban así por los extraños gestos que hacían sin razón. Zirou llegó al auditorio y la reacción fue la esperada, miradas, susurros, alguno que otro insulto dicho en voz baja. Afortunadamente, gracias a su participación en Aylesbury, parecía que nadie quería enfrentarse a él directamente. Él se sentó en su puesto habitual. Sorprendentemente, Ayaka no se vio afectado y lo saludó con un asentimiento, igual que lo había hecho durante todo el año pasado. Después de unos minutos, Lord Trambello entró al aula. ¿Otra vez con Lord Trambello?, se le preguntó al pelirrojo curioso. ¿Es importante? Zirou asintió. Es uno de los 3 reyes de la Torre del Reloj, al igual que Bartomeloy. ¿La recuerdas a ella? Ella ascendió. Por supuesto, tiene un odio absurdo hacia nosotros, al igual que el resto de su familia. Una mocosa problemática, en pocas palabras. Él no pudo evitar reírse. Creo que eres la única persona en este lugar que podría referirse a ella de esa forma, salvo por el director y Kaleido. Así, el director es un viejo aprendiz Solomon. Meren. Ella negoció con la cabeza. No, yo hablo del rey de la hechicería, ese Salomón.
Ahora procederemos a estudiar la ubicación y el potencial de las líneas taumatúrgicas. Únanse en parejas, usaremos los equipos prestados por la Facultad de Astromancia. Las personas comenzaron a formar dúos, los aprendices no contaban como miembros de la clase, así que el aprendiz de herrero no podía formar equipo con Altroje. Zirou había logrado romper un poco el hielo el año pasado con algunos otros alumnos. Sin embargo, llegó a comprender por qué Rin había elegido que él le ayudara con los trabajos. Por alguna razón, había bastante xenofobia en la Torre del Reloj, aunque no al mismo grado que el desprecio mutuo que había entre varias familias de alto y bajo nivel. Sea como fuere, parece que sus esfuerzos del año pasado habían sido tirados a la basura con el descubrimiento de su linaje. Una cosa rara sobre los magos es que siempre ponían por delante de su sangre a sus circuitos mágicos. En pocas palabras, mientras puedas usar la hechicería de la familia, incluso si eres adoptado, eres considerado miembro de esta. Así que valía poco que él fuera o no adoptado. Él observó cómo todos se ponían en pareja y, poco a poco, se quedó solo, miró a su lado y vio a Ayaka en la misma posición. Esto no era nuevo para ninguno de los dos, de hecho, ambos habían estado juntos en la mayoría de los trabajos de clase en el año pasado. Ambos eran asiáticos, así que era normal ser evitados por los magos locales. Peor aún, en el año pasado él se había fijado que Ayaka era una persona a la cual se le dificultaba bastante relacionarse con los demás y, en un medio ambiente como este, era 2 o 3 veces más complicado para la chica. Ambos se miraron por un instante, sabiendo lo que el otro quería decir. Él ascendió, ella ascendió, y ambos se pusieron a trabajar juntos. Arigatou, Emiya-kun, dijo la chica insegura. El sonoro. Al contrario, muchas gracias a ti, Sakyou-san. Si no fuera por ti, tendría que hacer el trabajo solo. Por cierto, ella es Rouge, mi aprendiz. Ella se inclinó ligeramente en forma de saludo, como si la princesa simplemente se acercara. Desde cierto evento en su niñez, a Ayaka le había costado socializar con cualquiera. De hecho, ella era una persona muy insegura, tanto de sí misma como de los demás. Ella se sentía mal, pero se sintió mal porque se sintió bien. Ella no era alguien que le deseara el mal a nadie, pero, muy en el fondo, incluso si lo negaba, ella se alegraba que el chico se viera obligado a trabajar con ella. Y en el fondo ella lo sabía. En mi propia autoevaluación, realmente soy de lo peor. Sakyou-san, ¿estás bien?, preguntó el chico preocupado al ver cómo la chica se había perdido en sus pensamientos y, al parecer, parecía hundirse en un pequeño hoyo cada vez más. Se preguntó ella saliendo de sus divagaciones. El aprendiz de mago se mostró preocupado. Por un momento, parecías que querías que te tragara la tierra, te inclinaste mucho hasta casi tocar el piso. Con cada palabra que el chico decía, la chica se sonrojaba más de vergüenza. Gomen nasai. No lo decía de esa forma, simplemente estaba preocupada. Saben, si siguen así, no terminarán el trabajo, les dijo la princesa con una sonrisa al ver a los dos adolescentes socialmente torpes. Al observar que tenía razón, los dos se pusieron a trabajar rápidamente. Brillante, dijo Ayaka. Un mapa del mundo se desplegó como una especie de holograma. Era un invento de los Animus Pere. Estos solo eran un prototipo, el artefacto una vez completado mostraría un mapa más detallado, con todas las líneas ley detalladas. En cambio, estos no tenían las líneas ley y, mucho menos, medían la fuerza que tenían. Ese era el trabajo de ambos. ¿Lista, Sakyou-san? Ella asintió. Ambos se giraron para localizar y medir las líneas. Cuando ambos iban por cierta línea, el chico frunció el ceño. ¿Qué sucede?, preguntó Altroje. Esa línea. La que pasa por la bahía. Está bastante débil. Él asintió. Fue con ella con la que alcancé el reverso del mundo para obtener los fragmentos de Calibur. Espera, ¿alcanzaste el reverso del mundo? Él aumentó ligeramente. Sí, creí que era una locura cuando lo analicé, pero pasó. El hada que me recibió dijo que podría haber sido la voluntad del mundo. HMN.
Interesante. Después de media hora, ambos terminaron de identificar las líneas y de medir su poder. Bueno, supongo que eso es todo, dijo Zirou. Ayaka sintió con cansancio. Mañana, vengan con el capítulo de hechicería contagiosa ya leído, específicamente, aquellas que se pueden activar de forma remota o aquellas que poseen un tiempo de incubación, dijo Lord Tranbello. Supongo que nos vemos mañana, Sahyou-san. De hecho, nos veremos más tarde en Miyakun. ¿HM? Exclamó él. Ella ligeramente, conseguí que Lord del Meiyoi me aceptara en su clase. Él suena con alegría. Eso es fantástico, Sahyou-san. Estoy seguro de que el maestro podrá sacar todo tu potencial. Aunque, un consejo. ¿Cuál? Preguntó la chica interesada. 2. Nunca olvides referirte a él como Lord del Meiyoi 2. Se enoja mucho si no se lo dices. Ella ascendió. ¿Qué clases tienes ahora en Miyakun? Preguntó Ayaka para sorpresa de ambos, de ella misma y de Zirou. Clases sobre maldiciones. Aunque solo voy a entrar como oyente. La aprendiz de brujería asentando. Yo tengo clases de botánica. Así que nos vemos más tarde. Él ascendió y ambos separaron sus caminos. ¿Maldiciones? Preguntó a la princesa. El abuelo era famoso por crear espadas malditas. No puedo usar ninguna maldición por mí mismo, pero identificarlas o aprender a colocarlas en algún objeto es algo que quiero poder hacer. Ella ascendió. Comprendo, podría crear algunas para ti, si quieres. No soy muy versada en el arte, pero puedo hacerlo a través de mis contratos. Él irrita. Sería de mucha ayuda. El aprendiz de mago entró a la clase de maldiciones y se sentó en uno de los asientos libres. De nuevo las miradas y susurros comenzaron, pero él las ignoró hablando con su compañera. Antes de que la clase comenzara, otro chico vino a sentarse a su lado. ¿Por qué demonios estás aquí? Al oír la molesta voz, Zirou deseó a cualquier dios que lo estuviera viendo que no fuera quien él creía que era. Para su desgracia, si lo era, Matou Shinji. Zirou no podía evitar actuar algo cínico con el mago. Bueno, es un salón de clase, lo deja a tu imaginación. Creí que eras un inútil sin talento para casi todo, ¿se supone que crea que puedes lanzar maldiciones? Preguntó el mago. Primero, estoy aquí como oyente. Segundo, si yo soy un inútil, entonces, ¿qué eres tú que perdiste contra mí? Esa declaración molestó al Matou, pero no era tan tonto para enfrentar a alguien contra quien ya había perdido, más aún si los rumores eran ciertos. ¿Y quién es la chica? ¿Viene contigo? Dijo casi resignándose a sentarse en ese sitio, al no ver ningún otro vacío. Rouge, mi aprendiz, dijo el aprendiz de Magus sin prestarle mucha atención al chico, pues la clase ya había comenzado. Instantáneamente, él la miró con desprecio. Si es la aprendiz de alguien sin talento, ya me imagino cómo será. Ante esto, Altrouge suena felizmente. Con una velocidad que Shinji era incapaz de seguir, ella agarró su muñeca y la rompió. ¡Ah! Gritó el mago adolorido. Mató. Deja de hacer tanto alboroto. Aunque tu abuelo haya sido uno de los mejores estudiantes de esta facultad, eso no te dará ningún trato especial. Él estuvo a punto de delatar a la chica, pero en cuanto fue a abrir su boca, sus familiares se movieron inquietos, avisándole que no lo hiciera. Ellos le tenían miedo a Rouge. Sugiero que no vuelvas a hacer eso, Matou, ella es mucho menos tolerante que yo, le advirtió el pelirrojo. Al final, Shinji decidió ir al ala médica y terminó perdiendo su primera clase. Por otro lado, Zirou se centró en escuchar a su profesor. Las maldiciones tienen muchas variaciones y algunas están relacionadas con varias otras ramas de la hechicería, como la hechicería de runas o la brujería. Específicamente, las maldiciones utilizadas en objetos son, en su mayoría, hechicería que le da ciertos efectos o características a dicho objeto, y los efectos pueden ser absurdamente variados. ¿Quién era el insecto?, preguntó a la princesa. Matou Shinji,
un heredero de una familia de magos que reside en la ciudad donde vivo. ¿Peleaste contra él? Él ascendió. Lo derroté frente a 3 lores, desde entonces creo que me odia el doble. Aún así, creo que se ha vuelto un poco menos descarado desde ese día. Esto sorprendió a la princesa. Si ahora es así, no quiero saber cómo fue antes. Le arrancaría las cuerdas vocales solo para no escucharlo hablar. Esto asustó un poco al pelirrojo, pero después de recordar la pelea que tuvieron, y que además era Sinji de quien hablaba, él no presentó objeciones. ¿Ahora a dónde?, preguntó al Trouge, mientras observaba el estilo y las decoraciones de Mistige. Mineralogía. Ellos entraron al auditorio de mineralogía. Ahí vieron a Luvia y a Rin, ambas discutiendo, como era habitual. Al parecer, Luvia le estaba presumiendo sus logros como la heredera de la familia Edelfelt y, por otro lado, Rin presumía sus mejoras en hechicería. El chico pensó que esto era normal, pues no se había visto en casi 3 meses. Cuando ambos se percataron de su presencia, las dos reaccionaron de diferente manera. Rin se mostró curiosa mientras miraba a la princesa que lo seguía, sin embargo, poco le importó y se acercó a ambos con una sonrisa. Luvia, por su lado, parecía tener sentimientos encontrados. Por un lado, veía de forma curiosa a la princesa de los apóstoles muertos, por otro lado, parecía querer ir a saludar como siempre, pero parecía estarse reprimiendo y, para finalizar, se encontraba enojada por la sonrisa de superioridad que su rival le estaba dedicando. Al final, ella solo pudo dar un pequeño asentimiento en forma de saludo. «Buenos días, Shiro». «Buenos días, Rin». «¿Quién es tu acompañante?», preguntó Rin curiosa. «Ella es Rouge, el traje a la torre como mi aprendiz». «HMN». «Encantada, Tosaka Rin», dijo ella extendiéndole su mano. Correspondiendo el saludo, ella también se presentó. «Igualmente, Rouge», exclamó la princesa del eclipse mientras observaba a la chica. «¿Qué sucede?», preguntó el aprendiz de mago. «Cuando le hablé de tía Kaleido, me dijo que estabas mucho tiempo con la descendiente de su mediocre aprendiz. Simplemente me pareció increíble que, en solo 6 generaciones, la familia de un mago mediocre fuera capaz de generar un monstruo como ella». Luego ella puso una sonrisa pícara. «También es curioso que ella fuera». Al Trouge. «Me lo pones demasiado fácil». «Está bien, eres un adolescente a fin de cuentas. Por favor, para». Sus súplicas solo hacían más feliz a la apóstol. «Está bien, no molestaré con ninguna de las dos, pero una duda, ¿tienes un fetiche por los cementerios? ¿O es por el estilo que tienen las personas que trabajan en estos?». Él decidió no hacer ningún comentario, sabía que, cualquier palabra que usara, ella la utilizaría en su contra. «También quisiera poder traer a un aprendiz», exclamó Rin. Él la miró curioso. «¿A quién traerías?». Ella molesta. «Mi hermana. Aunque, en la actualidad, ella no puede abandonar nuestro hogar». «¿Tienes una hermana?». Creí que la mayoría de los magos intentaban tener un solo heredero. «Sí. De hecho, mi padre estuvo a punto de venderla a otra familia». Rin apretó las manos con fuerza por un momento, luego suspiró. «Pero algunas cosas pasaron y ella logró quedarse con nosotros. Lo único malo fue que terminó confinada a nuestra casa». «Perdón por preguntar cosas tan privadas», se disculpó el chico. Ella negó con sus manos. «Tranquilo, fui yo quien decidió responder». El profesor llegó a la clase y ordenó que todos se sentaran, a diferencia de sus clases de fundamentos generales, en esta su profesor había cambiado. «Empezaremos con la clase, abran sus libros en la sección de almacenamiento de energía». Después de la clase teórica, venía la clase práctica. Como era común, Shiro y Rin se colocaron juntos, la actividad que les pusieron era medir cuánta energía mágica podría soportar ciertos minerales y piedras preciosas. «Oye, Rin». «Sí. Si se aumenta la energía en un receptáculo hasta que sobrepase la cantidad permitida, este se termina rompiendo, ¿verdad?». Ella ascendió.
Yo no suelo hacerlo con mis joyas por lo caro que es tener que reponerlas, pero, si lo hiciera, los hechizos liberados con esta serían más poderosos. Podía realizar la misma operación con objetos creados puramente con mana. ¿Tus proyecciones?, preguntó ella curiosa. Él ascendió. Con excepción de lo que forjo, todo lo que proyecto es más débil que lo original. Al ver tu hechicería de joyas, pensé que, si sobrecargaba mis proyecciones, aunque fuera por un momento, podría lograr que el poder de estas aumentara. Ella ascendió. La teoría es correcta, pero en la práctica. ¿Quieres volarte las manos, Zero? Estas estallarán cuando las estés usando, después de todo. Sí, tienes razón. Estaba pensando en dispararlas de alguna forma. Ella lo miró sorprendida y confundida a partes iguales. ¿Disparar espadas? ¿Es por eso que tenías un rifle en tu cuarto? Esta pregunta atemorizó un poco a varios estudiantes. A fin de cuentas, era el hijo del asesino de Magus quien tenía armas de fuego en su habitación. Incluso si la hechicería podía ser más peligrosa, era bastante conocida la forma en la que trabajaba el asesino de Magus y, también cómo había matado a varios Magus poderosos con dichas armas. Él negó con la cabeza. No exactamente, no sería capaz de modificar tanto su forma para convertirlas en balas, pero, tal vez, sí en flechas. En ese caso sería posible, pero es posible que te acostumbres a activar tu oda a distancia. Es un poco más complicado que hacerlo mientras el objeto está en contacto con tu cuerpo. Después de terminar de medir la energía que podía contener una pirita, Rin le comentó: ¿hoy comenzaremos con nuestro pequeño proyecto? Él ascendió. ¿Nos reuniremos en tu dormitorio o en el mío? Ella se lo pensó por unos instantes. Ya que estamos creando una espada, creo que tu cuarto está en mejor condición. Si necesitamos algún tipo de joya, entonces yo me haré carga. Sumergidos en su conversación, ninguno notó las constantes miradas de Luvia o la risa de Altrouge al ver toda la escena. Después de una hora, la clase terminó. Rin, Zero, Altrouge y Luvia se dirigieron a la clase de Lord del Mayoi II. Al llegar al auditorio, lo primero que oyeron fue: Formal Craft. ¿Disculpe?, preguntó confundida Ayaka. Es obvio que tu talento radica en la Formal Craft, aunque también tienes un ligero talento para la brujería. No obstante, Formal Craft es sin duda donde radica tu potencial. Ella estaba aterrorizada. Alegre, Zero pasó junto a ella y le colocó una mano en su hombro en forma de saludo. Te dije que lo haría. Al notar que era su compañero, ella ligeramente: supongo que sí. Al ver que la clase estaba comenzando, Zero se fue a sentar a su puesto, siendo seguido por Altrouge, aunque no sin antes haber saludado a su maestro. Buenos días, Gray, dijo él sonriendo. Al verlo, ella también molesta. Buenos días, Zero, y... oh, ella es Rouge, vino a la torre como mi aprendiz. Ella asintió. Encantada. La princesa del eclipse le devolvió el saludo. Igualmente. ¿Tienes algún tipo de contrato con esta chica? No, ¿por qué?, le preguntó, mientras Wabe comenzaba la clase. Hay una especie de lazo que los une. Creo que sé qué es, pero todavía tengo que comprobarlo. No, mejor dicho, tengo que saber por qué. ¿Estás bien, Zero? Oí sobre los rumores del ritual de Aylesbury, dijo Gray. Sí, fue una verdadera locura, pero logré salir bien. Bien muerto querrás decir. Lord El Mayoi comenzó a dar su clase y Zero no pudo hablar más con Gray. Afortunadamente, él no tuvo tantos problemas en la clase El Mayoi. La clase no era tan grado y, además, se podría decir que todos en la clase eran peculiares. Él, Caules y Ayaka tenían poco talento en la mayoría de las áreas. Por otro lado, Gray no era una magus en todo el sentido de la palabra, pero tenía más potencial que los tres anteriores juntos. Rin, Luvia y Flad eran monstruos, pero tenían personalidades peculiares. Sven era, de hecho, el más normalito de todos, al menos, dentro de lo que cabe. Yvette era una supuesta espía y, ahora que se fijaba,
también había otros 2 nuevos estudiantes en la clase. ¿Qué sucede?, preguntó Gray. Gray, la chica que está ahí. Ella es miembro de la familia Ainsworth, ¿verdad? Ella ascendió. Sí, ella junto con el chico que tiene al lado, su hermano, solicitaron unirse a nuestra clase. ¿La conoces? Él ascendió. Estaba en Aylesbury. Ten cuidado. ¿Por qué? Puede que no te hayas dado cuenta, pero ella te ha estado dando vistazos de vez en cuando, y no solo ella, su hermano ha estado vigilando a Tosaka. ¿A Rin? Eso es raro, podría entender por qué a mí, considerando lo sucedido en Aylesbury, pero ¿por qué a Rin? Así, la clase dio comienzo y, al final de esta, Zero le llamó Lord del Mayjoy cuando el pelirrojo pasaba enfrente de su escritorio. Sí, profesor. ¿El fin de semana, estás ocupado? Él negó con la cabeza. No especialmente. En ese caso, quiero que vengas conmigo. Confuso, él le preguntó. ¿A dónde? ¿Conoces a los Fargo? Solo de nombre. Me pidieron que investigara un caso, y quiero que vengas conmigo. Claro, pero ¿qué tipo de caso? Un asesinato. Disculpe. Tu padre debió de haberte enseñado cómo rastrear, ¿verdad? El pelirrojo asiente. Entonces será provechoso que nos acompañen. De todos los casos en los que me podía necesitar, tenía que ser el que comienza con un muerto. Pensó el chico resignado. Entiendo, ¿lo veo enfrente de la torre el sábado? Wabe asentándose. Por cierto, Zero, ¿esa chica es realmente tu aprendiz? El pelirrojo avanzando. Sí, ella es Roge. Ya veo, en ese caso cuídate. Wabe no era ningún genio identificando personas, pero, después de haber sobrevivido a una guerra contra héroes legendarios, él había adquirido cierto instinto que le advertía sobre personas peligrosas y, pese a su apariencia, él estaba seguro que esta chica lo era, y mucho. Zero. El pelirrojo se volteó y vio a Cowles saludándole. Cowles. Zero le devolvió el saludo. ¿Te fue bien en Rumanía? El castaño avanzando. Sí. Afortunadamente, no hubo problemas mayores, salvo por uno pequeño. Esto llamó la curiosidad del pelirrojo. ¿Uno pequeño? El Millenia ascendiendo. ¿Podrías venir a mi cuarto? Hay algo que necesito mostrarles. ¿Mostrarlos? Zero observó cómo Flarisvin los estaban esperando en la puerta. Entiendo. ¿Colorete? Tranquilo, iré a explorar Londres y después volveré a nuestro departamento. No te metas en ningún problema. Ella molesta. No te prometo nada. Al menos ábrele a Rin cuando venga. Cowles los miró confundido. ¿Se conocen desde hace mucho? El pelirrojo empresarial con la cabeza. No, para nada. Es que actúan como si lo hicieran. O no, ella simplemente es así. Dicho esto, los 3 partieron hacia el dormitorio donde se alojaba Cowles. En el camino, el Millenia se veía nervioso, Spin se veía tranquilo, aunque, de vez en cuando, le enviaba ciertas miradas analíticas al pelirrojo, aunque no lo notaba mucho, porque todo el camino Flar estuvo. Entonces, ¿es cierto que derribó un avión para acabar con un apóstol muerto? Zero asintió. ¿Y esa vez que puso una bomba en medio de un pueblo en América para destruir a otro, también es verdad? Zero volvió a asentir. ¿Y los rumores de que derribó un edificio para matar a un mago pícaro? Sí, eso también. Flat gritó como un niño emocionado. Tu padre es increíble. Zero pensó con ironía. Yo creo que el viejo piensa muchas cosas de las acciones que llevo a cabo, pero increíbles, no es una de ellas. Cowles se detuvo enfrente de su habitación. Bueno, aquí vamos. El mago abrió la puerta de su cuarto y dijo, miren. Los 3 se asomaron por el pórtico y... ¿Oh? ¿Qué? Dijeron los 3. Dentro de la habitación había otro chico,
tenía el cabello marrón, ojos rojos y piel extremadamente blanca. Él vestía con un chaleco y pantalón marrón, así como una camisa blanca. Elesieg es un homúnculo que conocí en Rumanía y, por ciertas idas y vueltas, terminé trayéndolo conmigo sin permiso. Me ayudan a esconderlo. Notas del autor. Y así comienza el segundo año. No puedo creer que los capítulos más largos de esta historia sean de introducir al primer y segundo año de Zero a la Torre del Reloj. Ahora responderé a algunas preguntas, como estas empiezan a ser de varias personas les contestaré mejor así. Roxas Traid, sí, habrá Guerra del Santo Grial, pero será el evento cúspide de la historia, así que tengo que preparar todo el terreno antes de que suceda. Giuseppe, gracias por sugerirme la espada de luz de luna. Sí conozco el lore de Bloodborne y de toda la saga Souls. Con la idea de la espada se me ocurrió algo muy interesante que quería hacer y no sabía cómo. La última respuesta es un poco para varias personas que me han dicho, es sobre el harem de Zero. Al principio de la historia dije que no sabía si sería harem o no, todavía me lo estoy planteando, pero, en el caso de que lo sea, que tampoco lo diré hasta que se muestre. No todas las chicas que entren en la historia tendrán una relación romántica con el protagonista, algunas tendrán relaciones de amistad y otras servirán para hacer que la trama avance. Al igual que los demás personajes. De todas maneras, sea harem o no, ya tengo pensadas quiénes serán las que puedan llegar a tener una relación romántica con Zero y, bueno, lo sabrán cuando me tome el tiempo para desarrollar dicha relación. Y por supuesto, no serán 10 chicas o más ni por asomo, tranquilos. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.